Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en días como hoy, uno vive de repente como un espejismo y una ilusión, creyendo que la memoria de las víctimas del terrorismo vuelven a ser el eje central de nuestra vida y que volvemos a tener muy presente el sacrificio y el esfuerzo que las víctimas han hecho. Y les cuento esto porque esta mañana he compartido un acto, entre otras con Irene Villa y con su madre María Jesús, que está ahí, con Rocío y con Jaime, un acto muy emotivo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, donde se han dado este año por primera vez los premios al Héroe del Año que ha organizado la Asociación Ignacio Echeverría. Y esta mañana se han dado 15 premios a 15 ciudadanos anónimos, muchos de ellos víctimas del terrorismo, pero que tienen vidas ejemplares y cuya vida ha sido un sacrificio por los demás. Y ahora estamos aquí también en un acto homenaje a las víctimas del terrorismo, 2 actos en un mismo día recordando a las víctimas del terrorismo. Entonces uno de repente dice, anda, esto parece que es, pero no, esto es una ilusión, es un espejismo, pero lo único que vale es para que nos demos cuenta de lo importante y de lo necesario que es que hagamos este tipo de actos. Que hoy agradezcamos a Catherine Lacoste de una forma muy especial porque haya querido estar hoy aquí haciendo este concierto por la memoria, la verdad, la justicia que piden las víctimas del terrorismo, a Certior, por supuesto, que colabora en la organización de este acto, y a NEOS, que es una entidad también colaboradora. Y ellos son quienes han organizado este acto, pero yo, como estoy en casa, voy a barrer para casa. Y voy a decir que tampoco es baladí el sitio en el que se celebra este acto Memorias de la Memoria de Víctimas del Terrorismo, porque se hace en el CEU. Y el CEU, como muchos de ustedes saben, lleva desde hace muchísimo tiempo estando siempre muy cerca de las víctimas del terrorismo. Quiero recordar, si no me equivoco, que los primeros congresos de las víctimas del terrorismo, y María Jesús me hace así con la cabeza, son del año 2009-2010, cuando ya Zapatero había llegado y había vuelto a, bueno, pues a poner a ETA en el punto de protagonismo que no le correspondía, y entonces había que hacer unos congresos de homenaje a las víctimas del terrorismo. Y tenemos en el CEU hoy también un observatorio que me honro en dirigir de víctimas del terrorismo, donde hacemos documentales, informes, y donde hacemos una actividad que un señor ahora me acaba de decir, además, que está muy dedicada a los jóvenes. Entendemos perfectamente que los jóvenes tienen todo el derecho a conocer lo que ha ocurrido durante 50 años de terrorismo. Tienen derecho a saberlo, pero ellos no pueden recordar lo que no conocen. Entonces, es responsabilidad nuestra, de todos nosotros, el que hagamos que los jóvenes lo recuerden. Y aquí hay muchas víctimas que conmigo asisten a distintos colegios en Madrid y en el resto de España para dar un testimonio directo de lo que ellos han sufrido y lo que ellos han vivido. Y les tengo que reconocer que para nuestros jóvenes, cuando la víctima les cuenta lo que ha vivido, lo que ha padecido, bueno, para ellos es un descubrimiento absolutamente fundamental e imprescindible. Como les digo, yo creo que este tipo de actos son imprescindibles, porque hoy quieren aparcar, quieren arrumbar, quieren esconder a las víctimas del terrorismo y lo que las víctimas significan. Lo que ellas piden de memoria, verdad, dignidad y justicia son exigencias absolutamente esenciales y elementales. Hoy no nos cuentan la historia real de 50 años de terrorismo, hoy hay un relato. Hoy queremos hacer tabula rasa, hoy todos hemos sufrido, hay que pasar página y hay que pedir a las víctimas que olviden y que perdonen. Yo creo que es absolutamente injusto, por eso me parece que hacer este tipo de actos donde pongamos las reivindicaciones de las víctimas en valor es imprescindible. Y tengo claro otra cosa, que ustedes no están aquí solamente para escuchar ese magnífico concierto que vamos a escuchar de guitarra clásica de Ángel Piñero, sino que quieren ser agentes activos de cambio. En el vídeo que hemos hecho con Iñaki Arteta en el Observatorio de Víctimas del Terrorismo para conmemorar el 30 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, que también estaba esta mañana en el acto de la Fundación de Ignacio Echeverría, les insta a los jóvenes a ser agentes de cambio. Bueno, no somos todos tan jóvenes como los alumnos de los colegios, pero yo les insto también a ustedes a que sean agentes de cambio. ¿Cómo? Este vídeo que acabamos de ver es un vídeo que ha elaborado NEOS. Me parece un vídeo que es muy fácil de descargar de la página web y mandarlo a nuestros grupos de WhatsApp. Hay mucha gente a la que hay que recordar que se está olvidando de las víctimas del terrorismo. Y nos toca a nosotros ser un poco los pepitos grillo que recordemos, a los jóvenes que se lo enseñemos y a la gente mayor que les recordemos que no podemos olvidar a las víctimas del terrorismo, que es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros tenerles muy presentes. Porque lo que no podemos hacer, desde luego, es forjar un futuro basado en el olvido. El olvido es horrible, con lo cual este tipo de actos son absolutamente fundamentales. Así que les animo que descarguen el vídeo, que descarguen la aplicación que tenemos app, también memoria, para que, bueno, todas esas cosas estén en nuestra vida presente. Y ya le voy a dar paso a Jaime Mayor.
no soy nada objetiva, entonces no sé muy bien cómo presentarle. Claro, porque se me va a ver el plumero. Pero bueno, voy a intentar ser objetiva y decirles que si hay alguien que nos ayuda, que nos moviliza, que nos tiene todo el día pendientes de recordar a las víctimas del terrorismo, que ha sido ejemplar en su lucha contra ETA y en poner a las víctimas donde tenían que estar, desde luego ha sido Jaime y es el motor absoluto de NEOS, que es una de las organizadoras de este acto. Gracias. No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, sobre todo a Catherine Lacoste. Y un recuerdo emocionado a Ángel Piñero, porque gracias a ellos tuvimos siempre la acogida de personas que apoyaron siempre esta tarea en defensa de las víctimas. Por eso no le conocisteis, pero quiero pedir un gran aplauso para Ángel Piñero, un recuerdo emocionado hacia él. Y también de decir gracias a Raúl Respaldiza, porque desde NEO ha sido el auténtico promotor del acto en el día de hoy. Bueno, yo quiero explicar por qué NEOS hoy organiza con el Observatorio de Víctimas del Terrorismo este acto. NEOS es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, pero que nace desde la convicción que vivimos una crisis de la verdad. Una crisis de la verdad porque nos ha arrastrado la comodidad. Nos hemos hecho cómodos y cuando hay comodidad, siempre un relato prevalece sobre la verdad, porque una mentira cómoda siempre suele prevalecer lamentablemente respecto de una verdad incómoda. Por eso en este acto afirmamos desde NEOS que la única verdad del terrorismo son las víctimas y el dolor de sus familias. No son los comunicados de ETA, los manifiestos de ETA, las acciones de ETA. No, la verdad, la única verdad, la trágica verdad del terror es el dolor de las víctimas y de sus familias. Por eso el terror siempre, a lo largo de la historia en España, ha estado siempre acompañada por una mentira, por un relato, que es una media verdad y por ello la peor de las mentiras porque parece verosímil. Ayer en el inicio del terrorismo decían muchos en mi tierra respecto de las víctimas, algo habrán hecho. Una mentira macabra. Pero no se quedaron ahí. Posteriormente dijeron desde el relato que eran unos chivatos y que eran esencialmente unos colaboracionistas con lo que ellos llamaban las fuerzas de ocupación del País Vasco. Pero luego se impuso otra perversa mentira, que en el País Vasco había dos bandos, unos que defendíamos España y otros que defendían a ETA. Otra mentira, solo hubo víctimas y verdugos. Pero no se quedaron ahí en el relato. Posteriormente dijeron que había un empate infinito entre España, las víctimas y los terroristas y los grupos que apoyaban a los terroristas. Pero al final, cuando se demostró que ETA era una organización que no era invencible, cuando se confirmó que podíamos ganar, de pronto surgió otra gran mentira. La mentira de un mal llamado proceso de paz, de una negociación con los terroristas, de modo y manera que aquella negociación sirvió para blanquear, para legitimar, para acercarles al poder a los terroristas. Hoy gobiernan en la sombra, mañana van a gobernar a la luz del día. Y al final, en todo este conjunto de relatos, de perversas, macabras mentiras, lo que sucede simplemente es que se ha producido
una asociación entre un crimen del pasado reciente y la mentira del actual presente. Una asociación entre los nacionalistas que siempre han sido desleales histórica y recurrentemente a España y una deslealtad que ha sobrevenido en la izquierda española a partir del año 2004, a partir del 11M del 2004, fecha en la que ETA deja de ser un adversario y se convierta en el primer aliado. Pues bien, en la fecha de hoy, como decía muy bien María, la peor de las mentiras es, el peor de los relatos es el olvido de las víctimas. Por eso es tan importante, y también lo quiero dejar aquí presente, el trabajo espectacular que el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, con María San Gil a la cabeza, hace acercándose a todos los colegios, centros culturales. Yo creo que le conocen todos, pero su labor es incansable, merece no solo un elogio, un gran aplauso y un gran reconocimiento por su tarea. Pero no nos podemos resignar ante esta última gran mentira, que hay que olvidar a las víctimas, porque eso es motivo supuesto de reconciliación entre españoles, como si nosotros necesitásemos la reconciliación, como si vosotros, víctimas, necesitaseis la reconciliación, cuando habéis padecido lo que habéis padecido, y gracias a Dios no ha anidado el rencor ni el odio en vuestros corazones. Por eso hay muchos españoles jóvenes, hay demasiados españoles que no saben hoy quién es Miguel Ángel Blanco, no saben quién es Gregorio Ordóñez, no saben quién es José Antonio Ortega Lara y mucho menos quién es Jesús Velasco. Le asesinaron un 10 de enero de 1980. Era un comandante de caballería y que era el jefe de los Miñones de Álava. Y ETA le mató porque no podía aceptar que un militar español liderara el cuerpo de Miñones de Álava. Y tampoco saben quién es muchos Fernando Múgica Herzog, que murió pocos días después de Gregorio Ordóñez, también asesinado el 6 de febrero de 1996. Fernando Múgica Herzog era un hombre que hablaba de España, que quería España, que estuvo en la proximidad total el día que mataron, lo recuerdo yo muy bien, a Gregorio Ordóñez en San Sebastián. Le mataron simplemente porque era un español. Y tampoco saben quién es el coronel Blanco, en aquel momento teniente coronel Blanco, hoy coronel Blanco. Coronel Blanco era un hombre que había cometido el pecado de ser un servidor de España, vestido de militar, al servicio siempre de España, y le mataron en enero ya del año 2000 para decir simplemente que ETA salía de la tregua que le había llevado el pacto con el Partido Nacionalista Vasco, acto que recuerdo, para mí será también inolvidable. Por ello, sus hijos, sus nietos, hoy 2 nietos y una hija, tienen que ser los protagonistas del acto de hoy. Nosotros no somos más que unos testigos próximos de vuestro dolor, pero vuestro dolor, aunque habéis estado acompañados por algunos de nosotros, ese dolor solo puede hacer que los mejores portavoces en el acto de hoy sean 2 nietos y una hija de las personas que he citado. Por eso, yo estoy seguro, tengo la convicción que sus abuelos y su padre estarían muy felices, muy orgullosos de que hoy hablen y sean los protagonistas auténticos en el acto de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Paula Baena. Paula Baena es nieta de Jesús Velasco, ese jefe de Miñones de Álava, ese comandante de caballería y de una mujer también excepcional, Ana Vidal Abarca, que fue una persona clave en las organizaciones contra el terrorismo que congregaban a las víctimas y jugó un papel decisivo
en la organización de las víctimas del terrorismo. Luego hablará el nieto de Fernando Múgica, que se llama también Fernando, y que también tiene un gran abuelo y una gran abuela, que no sé si le he visto por aquí, que es Mapi, pero que no quiero dejar de citarla porque es una asidua de Neos en todos los actos en los que estamos. Y por último será la hija del coronel Blanco, que también tiene una madre excepcional, Conchita Martí, que en su momento hizo una tarea excepcional para hacer frente al terror desde la palabra, desde su convicción y de sus fundamentos y valores. Por eso, Paula Baena tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por venir a este homenaje. Gracias a la Fundación Ángel Piñero y sobre todo gracias a Neos y al CEU por organizarlo, que son instituciones que siempre han dado, dan y estoy segura que seguirán dando la cara por las víctimas y apoyándolas como tristemente pocas instituciones en España, aunque hoy, como ha dicho María, se ha dado la insólita circunstancia de que ha coincidido también el acto de la Asociación Ignacio Echeverría. Como ya me ha presentado Jaime, mi nombre es Paula Baena, soy nieta de Jesús Velasco Zuazola, comandante de caballería y jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, asesinado por la banda terrorista ETA en Vitoria en 1980, por las razones que ya ha explicado Jaime. Desde ese momento, mi abuela, Ana María Villabarca, a la que seguro muchos conocisteis y tratasteis, consagró el resto de su vida a luchar por las víctimas del terrorismo y a alzar la voz contra los asesinos etarras y contra el proyecto político, xenófobo y totalitario que querían imponer en el País Vasco. Precisamente este domingo, 15 de junio, se cumplen 10 años de la muerte de mi abuela y me entristece profundamente pensar en lo que vería hoy en España si levantara la cabeza. ¿Y qué es lo que vería? Al brazo político de ETA, a Bildu, consagrado como un partido más, al que votan casi 350.000 españoles en el País Vasco y que si nada cambia, a buen seguro terminará gobernando. Vería cómo poco a poco el relato nacionalista ha ido imponiéndose, cómo hablar de ETA, de sus cientos y cientos de crímenes, muchos de ellos sin resolver. ¿Se escucha mal? Vale. ¿Así mejor? Vale. Bueno, como decía, vería cómo poco a poco el relato nacionalista ha ido imponiéndose. Cómo hablar de ETA, de sus cientos y cientos de crímenes, muchos de ellos sin resolver, de las víctimas, de su sufrimiento, de que se haga justicia, de que los asesinos cumplan íntegramente sus penas, de que se haga justicia, en definitiva, se ha convertido en algo prácticamente marginal y políticamente incorrecto. Hoy en día, hablar de ETA en determinados foros se considera friki o peor, como de resentido, de trasnochado, de que no superas que ETA ya no mata, como si el franquismo, por ejemplo, matara a día de hoy, pero de eso sí se puede hablar y se pueden destinar millones de euros de las arcas públicas para que eso sí lo tengamos bien presente, porque eso sí es actual. Y bueno, lo que vería mi abuela es cómo se ha vuelto casi un acto subversivo a aspirar a que, por ejemplo, el lehendakari vasco se dirija a ti en español, la lengua común, en una reunión, que por cierto es la lengua que luego utiliza en sus reuniones con el gobierno vasco. Pero claro, ante todo esto no se puede denunciar y no se puede decir, porque ante todo en este país lo que no se puede hacer es molestar a los nacionalistas, porque ellos siguen su hoja de ruta, siguen avanzando en instalar los ideales que defendía ETA matando, pues ahora lo hacen ellos, mientras demasiados, los que deberían estar remando en el sentido contrario, pues bajan la cabeza y miran para otro lado. Vería cómo tenemos un gobierno que depende de Bildu y que considera al brazo político de ETA un interlocutor válido, pero no, por ejemplo, a Vox, un partido al que pertenecen numerosas víctimas del terrorismo. Y bueno, hasta esa enajenación hemos llegado. En definitiva, lo que divisaría es un panorama desolador como el que vemos nosotros ahora mismo, y por eso actos así son tan importantes, pero hace falta mucho más, porque hace falta políticos valientes que no se dobleguen ante el relato que se está queriendo imponer. Hace falta plantear de verdad la ilegalización de Bildu y, sobre todo, hace falta trabajar para erradicar la podredumbre moral que se ha instalado en el País Vasco y que ha llevado a cientos de miles de sus ciudadanos a ser capaces de votar a un partido
con asesinos en sus listas y que no es más que el recolector de los frutos sembrados durante años de terror. Y bueno, la verdad es que siento ser tan pesimista y dibujar este panorama tan desolador, pero bueno, dentro de toda esta negrura uno encuentra esperanza en personas pues, como Jaime y María y todos los integrantes de NEOS, que no se rinden, como tampoco lo hizo mi abuela durante décadas de batalla en los años más oscuros. Y también encuentro esperanza en esta tercera generación de nietos a la que pertenezco, en la que también están personas como Fernando, su hermano Claudia, su primo Jorge, personas excepcionales y valientes. Y bueno, por supuesto Almudena, pero es que Almudena no es nieta, Almudena es hija. También eso me parece importante decirlo, porque hay veces que, como se quiere alejar tanto a ETA, ¿no?, de la actualidad, se olvida que es que los hijos de los asesinados es que eran niños, es que eran adolescentes y están hoy aquí para seguir alzando la voz. Pero el día de mañana, bueno, pues seremos eso, nosotros, los hijos, los nietos, los que tenemos que defender el legado de las víctimas del terrorismo, que son nuestros héroes, y no podemos dejar que su sacrificio por España haya sido en balde, porque quienes les mataron, queriendo imponer su proyecto, lo hayan conseguido. Muchas gracias. Bueno, yo no he traído papelito, me disculparéis. Primero querría agradecer pues, a la Fundación NEOS, al CEU, habernos traído hoy aquí a otro evento de memoria, otro más, en el que, bueno, espero que algunos de los que salgan de aquí se lleven reforzada esa memoria a casa, ¿no? Mi abuelo era Fernando Mújica Herzog, le asesinan, como bien ha dicho Jaime, el 6 de febrero de 1996. Y en una sociedad tan enferma como era la del País Vasco de la época, pues bueno, mejor no hables de ello, mejor vete, que se fue. Mi abuela Mapi, bien mencionada, también se largó, porque ¿quién puede vivir en un entorno así? Los dos hijos de Fernando, menos el que se fue, que fue mi padre, yo vivo aquí desde los 2 años, pues tuvieron 15 años de escolta. Bueno, 15 años de escolta, que se dice pronto. Y bueno, pues en una sociedad como el País Vasco, pues lo dicho, mejor cállate, esto es un tabú. Qué incómoda, ¿verdad?, la que estás contando, ¿no? Las mentiras, porque la palabra mentira yo creo que la han repetido muy bien en el día de hoy. Las mentiras cómodas son mucho más aceptables, ¿no? Y sin embargo, mi padre y mi madre nos trajeron a mi hermana y a mí cuando éramos unos infantes a Madrid, pensando que nos daban una oportunidad, nos la dieron, que nos daban un entorno mejor, nos lo dieron, y que nos daban un lugar en el que poder expresarnos, en el que poder decir expresar nuestras ideas, ¿no? Y sin embargo es muy curioso cómo, incluso en Madrid, que vio este fenómeno del terrorismo tanto como otros lugares, nos encontramos desde una edad bastante temprana con un discurso muy parecido al que podrías haberte encontrado en el País Vasco, que básicamente decía, bueno, ya está, déjalo, ya, que solo mataron a tu abuelo, déjalo, no hace falta seguir con esto, no nos molestes más. Y nosotros pues no lo entendíamos muy bien, ¿no? O sea, sobre todo por algo muy simple, que es que a día de hoy hay personas, pero por no nombrarlas a todos, hay una persona llamada Arnaldo Otegi que continúa hablando de esto, continúa defendiendo lo que siempre ha defendido. Ahora ya no secuestra gente, ahora ya no asesina gente, no colabora en asesinatos, etc. Pero que continúa, día sí día también. Y tiene tomado al país como una especie de rehén, como en su época, para continuar defendiendo lo que defendía. Y yo lo que no he entendido nunca es ¿por qué nadie le manda a callar a él? ¿Por qué se nos manda a callar a nosotros? ¿Por qué somos tan incómodos? Y la respuesta sencilla es que, pues bueno, pues que el trabajo se hizo muy bien. Pues que se generó un relato basado en la mentira. Siempre me gusta mencionar la película de John Villar, Traidores, en la que ciertos exmiembros de ETA dicen, uno muy en particular, nuestros padres nos mintieron. Pues esto es exactamente lo mismo.
Y lo divertido es que esto yo ya me lo encontraba pues con 14, 15, 16 años, allá por el 2010, 11, 12, 13, en el que uno pensaría que personas de mi edad o un poquito más mayores, pues no estarían tan intoxicados, ¿no? por este discurso. Pero sí, lo estaban. Y uno lo seguía viendo y lo seguía viendo, y a medida que avanzaban los años, veía como la gente te decía, déjalo, solo asesinaron a tu abuelo. Obviamente nadie dice eso en alto, pero parece que ese es el mensaje. Solo ocurrió eso. Obviamente uno tiene que explicar que aparte de eso, como si fuera poco, pasaron otras tantas cosas. Pero a día de hoy es bastante desalentador ver cómo, bueno, y alentador ver a un gran número de personas como los que habéis venido hoy, los que invertís vuestro tiempo en recordar. Lo dicho, desalentador ver cómo hay personas que quieren seguir, pero que no leyeron antes de seguir. Que quieren seguir, pero a costa de olvidar. Y que no les importa dejarnos a otros muchos atrás. Vamos a decir una cosa, a mí me habría encantado vivir en una familia en la que no hubiera ningún asesinado. Me ha tocado y aquí estoy. Y sin embargo, y por eso tiene tanto valor que muchos de vosotros que estáis hoy aquí, que muchos de vosotros no tendréis asesinados en vuestra familia, estéis aquí. Nadie os ha obligado a estar aquí y aquí estáis. Y eso no lo podemos agradecer más las víctimas, porque sois la representación de quienes encarnan unos valores, los que encarnan los valores que personas como Fernando y otros tantos otros encarnaron, y que fueron exactamente los motivos por los que los asesinaron. Porque estamos hablando de una serie de personas, ETA, que llegaron a una ensimismación con sus ideas que les hizo creer que quienes discrepaban con ellas no tenían derecho a expresar esa discrepancia y por tanto debían pagar ese precio, ¿no? Siento mucho este discurso tan, pues eso, ¿no? Lleno de una especie de insatisfacción, pero es un poco lo que sentimos a día de hoy. Sentimos que el mensaje ha calado, que seguimos siendo incómodos y que hay veces que quienes nos rodean preferirían que no les amargásemos esa cerveza, ese vino o esa reunión social con nuestra historia. Nosotros intentamos explicar que la decencia es un mínimo moral y que la memoria es otro, ¿no? Pero bueno, por desgracia, a veces no nos reciben con tanto entusiasmo. De modo que simplemente agradeceros haber venido hoy, agradecer que queráis mantener la memoria viva y agradecer a todos aquellos que lucharon, siguen luchando, y estoy seguro que, como la Fundación NEOS, seguirá luchando por ello. Muchas gracias. ¿Lo has apagado? ¿No? Ahora, hola, buenas tardes. Antes de nada quería agradecer a la Fundación NEOS, al CEU y a la Asociación Ángel Piñero por invitarme a participar en un acto tan emotivo y especial. A mí me hace especial ilusión y agradezco la oportunidad. Cuando hace unos días me llamó Jorge Mújica y me propuso participar y hacer una pequeña semblanza sobre mi padre, el teniente coronel, o ya coronel, Pedro Blanco, me puse a pensar quién era él para mí, como persona, como militar, como marido. Pensaba que sería fácil recopilar los recuerdos que tengo de mi infancia junto a él, pero me sorprendió que me costaba recordar. Me propuse entonces preguntar por él a mi madre, a mis tías y a un compañero y buen amigo de mi padre. Este compañero y amigo me hizo un boceto maravilloso sobre el Pedro profesional, militar entregado, fiel compañero, amigo e incluso para él un hermano. Me contó varias anécdotas muy divertidas de sus experiencias en los distintos destinos que les habían unido y descubrí, aunque yo creo que ya lo sabía, que mi padre era un gran profesional, con una vocación enorme de servicio a su país y un compañero
que no dudaba en echar una mano a los suyos siempre que podía. Me consta además que asumió grandes responsabilidades y ocupaba puestos de relevancia. Es un orgullo para mí saber que como militar y compañero siempre estuvo a la altura. Después se me ocurrió preguntar a mi tía Blanca, hermana de mi madre y cuñada, por tanto, de mi padre. Ella ya me dio una visión mucho más personal. Para ella era un hombre serio, pero con buen humor, que era amable con la gente, y a ella la respetaba mucho. En una ocasión mi padre dijo: solo he discutido con mi cuñada 2 veces y las 2 veces ella tenía razón. También pedí a mi otra tía, mi tía Lola, la hermana de mi padre, que me diera unas pinceladas sobre su visión y sentimientos. Para ella sigue siendo difícil no emocionarse cuando recuerda a su hermano, y me dijo que a ella se le fue su juventud. Dejó de ser la hermana pequeña de su familia. Su vida cambió y lo hubiera necesitado en muchísimos momentos. Tenían una muy buena relación. Por último, pregunté a la persona que más podía inspirarme, que es mi madre. Como si me faltara un brazo, me dijo. Mis padres se casaron muy jóvenes. Mi madre tenía 21 años, era casi una niña y no había salido de casa de sus padres. Mi padre la apoyó y la enseñó a manejarse por el mundo, en todo lo necesario, siendo un hombre moderno. Hablamos que eran finales de los 70, cuando se casaron. Y nada machista, al revés. Mi madre acabó siendo la capitana de mi casa y mi padre su apoyo. Según mi madre, él trataba de compaginar su papel de padre con su vida profesional, que no era sencilla, ya que elegía destinos importantes que le exigían mucha dedicación. Y luego me toca el turno a mí, reflexionar sobre cómo fue él para mí. Y se agolpan recuerdos felices, bonitos, pero también muy tristes y dolorosos, porque todo se mezcla. Hace 25 años que ya no está. Recuerdo a un padre pendiente de mis estudios, muy machacón con las matemáticas. Nunca se me dieron bien, soy traductora, así que más de letras no puedo ser. Pero también recuerdo que nos hacía los sábados los mejores huevos fritos con patatas del mundo. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 15 años. Y recuerdo que entonces ya empezábamos a tener una relación menos infantil, más cómplice y divertida. Pero me arrancaron la oportunidad de conocerle más y mejor, de vivir momentos importantes de mi vida, como cuando terminé la carrera, de letras a su pesar, mi boda, los nacimientos de mis hijos. Pero ¿saben qué? Lo importante fue vivir lo vivido, que no todo el mundo tiene esa suerte. Cuando lo bueno ha sido muy bueno, se echa mucho más de menos, y me quedo con eso. Bueno, mi padre en realidad no era muy político. La verdad es que la política en mi casa era mi madre, pero mucho, y sigue siéndolo. Pero creo que si estuviera hoy aquí, sentiría vergüenza y absoluta indignación por la situación en la que las ciertas políticas actuales nos han situado a las víctimas de ETA. Los asesinos de mi padre fueron juzgados 14 años después del atentado, cuando casi creía yo que iba a ser imposible. Finalmente, la justicia nos dio la respuesta que buscábamos y les condenó a todos. Pude cerrar el círculo y seguir caminando por la vida, pensando que el mundo era un sitio mejor porque estas alimañas habían recibido su justo castigo. Pero ahora mismo les voy a dar unos datos que tengo aquí apuntados, porque solo el 34% de los presos de ETA cumplen condena en prisión actualmente. El comando Baraúste fue el que atentó contra mi padre y sus 4 miembros, les voy a explicar su situación penal actual, que para mí es como si la justicia nos hubiera engañado. No, a mí me han decepcionado completamente. Ana Belén Egués está en la cárcel de Zaballa y en teoría tendría que estar hasta 2031. Pero está pendiente de recibir el 3er grado o la libertad condicional, no lo sabemos, según lo que pida Bildu. Luego tenemos a Juan Luis Rubenach, que gracias a la modificación de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y
y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, va a haber vistos 16 años descontados de su pena, porque él cumplió pena en Francia y cuando venga a España le van a quitar 16 años. En la misma situación está Gorka Palacios, al que le van a descontar 14 años. Y luego, la última pieza se llama Ivana Paulaza Sancho. Ivana Paulaza Sancho solo ha cumplido 16 años por el asesinato de mi padre. A día de hoy debe estar en su pueblo disfrutando del aire, de los pajaritos y de la libertad, porque está en tercer grado. No sabemos en qué consiste su tercer grado, pero sí que sabemos que no está donde debiera estar. Ante esta situación, yo como hija, que siempre he creído que hay que respetar, porque en mi casa mi padre, que era un hombre muy íntegro y como buen militar, había que respetar las leyes, las normas y la justicia. Aunque la ley no te guste, la tienes que respetar. Pues yo me lo digo muchas veces, porque tampoco podemos hacer nada. Las víctimas ahora mismo no tenemos opción ante esto. No podemos más que resignarnos y, evidentemente, participar en actos como este para dar testimonio y que la sociedad sepa que los asesinos de los nuestros, a los asesinos de los nuestros les ha salido muy baratito matar. Y yo lo único que me queda es seguir reivindicando la memoria de los nuestros y dar testimonio allá donde me necesiten y donde quieran escuchar la verdad. Y sobre todo a las nuevas generaciones. Yo tengo un hijo de 15 años, que evidentemente él está muy al día de esto, porque yo soy muy machacona y su abuela también. Y me sorprendió este año, él está en cuarto de la ESO, abrí su libro de texto y busqué el temario sobre el terrorismo. En un párrafo de 4 líneas resumían el terrorismo yihadista, el de los Grapo, el de ETA y metían a los GAL. Yo fui a dar una conferencia a su colegio, porque además es el mío y siempre me invitan, y me quedé alucinada que evidentemente esos chavales no saben nada. El que debió sacar la mejor nota en el trabajo fue el mío, claro, porque conocimiento no le falta, desafortunadamente, claro. Entonces yo me planteo solo una última cuestión. Cuando los que sufrimos y vivimos el terrorismo en primera persona ya no estemos, ¿qué pasará entonces? Muchas gracias. Va a tomar la palabra ahora Raúl Respaldiza en nombre de Certior y después Catherine Lacoste. Son quienes han hecho posible que hoy estemos aquí todos. Muchas gracias. Luego le paso a Catherine directamente. Buenas tardes. Tengo que reconocer que para mí el acto de hoy tiene un significado muy especial. Primero y por encima de todo por ese recuerdo a todas y cada una de las víctimas de ETA, hacia quienes los españoles tendremos siempre una deuda permanente de gratitud. Ellos dieron lo mejor que tiene un ser humano, la vida, por defender la democracia y nuestra libertad, y nosotros no les vamos a olvidar jamás. Y no se nos ocurría mejor manera que rendirles tributo a través de la música y del instrumento más español que existe, la guitarra clásica española. De hecho, tengo que decir que es la música un poco la que hace que yo esté hoy aquí, porque fue hace ya algún tiempo una idea apoyada por ese liante que está en segunda fila, que se llama Jacobo Prucci, y que siempre está detrás de muchos homenajes y proyectos para defender a las víctimas del terrorismo. Bueno, pues fue la idea de hacer un concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo el que me dio la oportunidad de conocer a María San Gil en persona. Claro, yo la conocía, pero la reconocí, pero no la conocía. Y gracias a ella, poco después, a Jaime Mayor Oreja. Yo es la primera vez que hablo en un acto de Neos y no puedo resistir el decirme que, bueno, para mí, conocerlos a los dos y estar junto a ellos en la creación, lanzamiento y desarrollo de Neos, pues no sé,
es de esos regalos maravillosos e inesperados que a uno le hace la vida. Y aunque ellos son los culpables de algunas de mis canas, porque os aseguro que antes de conocerlos yo tenía el pelo bien negro, pues no puedo resistirme a deciros lo que os aprecio y lo que os admiro a los dos. Y otro regalo de la vida maravilloso fue conoceros a Ángel y a ti, Catherine, allá por 2021. Y de nuevo, la misma culpable, la música. En ese caso, cuando empezamos a trabajar en la organización de ese gran concierto que pudimos hacer en el Teatro Real el 24 de marzo de 2022, día en el que Ángel habría cumplido 90 años. La verdad es que todos pensábamos que Ángel iba a estar presente ese día en el Teatro Real y, sin embargo, pues unas semanas antes del concierto, Dios, que siempre sabe más, quiso que lo presenciara desde el cielo. Y ese día nació Recuerdas de una vida, precisamente para recordar la vida y la obra de Ángel, como hoy como hoy recordamos a través de la música la vida de todas y cada una de las víctimas de ETA. Termino. Me corresponde el honor de presentar y de dar la palabra a Catherine Lacoste, mujer de Ángel, y a quien aprecio y admiro muchísimo. Por cierto, la única mujer amateur que ha ganado el Abierto de Estados Unidos profesional de golf. Ahí queda eso. Desde el fallecimiento de su marido, Catherine dedica su vida a difundir su obra por todo el mundo y lo hace con una energía y una generosidad extraordinarias, sin las cuales hoy no estaríamos aquí celebrando este acto y este concierto. Querida Catherine, gracias por recordarnos hoy también que solo mueren quienes permanecen en el olvido. Y nosotros, desde luego, pese a quien le pese, siempre vamos a ser fieles a su memoria y a la verdad. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me oíais? Sí. Bueno, pues vais a sorprender un poco mi discurso porque cómo empezó este contacto y la manera que estoy tan ligada a Neos y a su espíritu. Empieza hace mucho tiempo, hace más de 100 años, mi abuelo se instaló en gran parte de su vida en San Juan de Luz, que como sabéis es el País Vasco. Yo soy francesa y sigo siéndolo, aunque me he instalado en España hace 55 años ahora, es decir, también un poco española, pero en el mitad también una gran parte vasca, porque vasco San Juan de Luz, que ahí pasé todas mis vacaciones, toda mi vida, casada, no casada. Después la casualidad dio que me casé con Jaime Prado y Coronel Carvajal, que su hermano, y agradezco mucho a sus hijos de haber venido, los hijos de Diego, que también fue secuestrado, y yo creo que a raíz de este secuestro también falleció, y quiero que hay que también recordarlo. Eso fue mucho antes, pero antes estuvimos, cuando me casé con Jaime, el padre de Geno, mi hija que está aquí, de mis otros 3 hijos, nos instalamos parte del tiempo en Zarauz, que también estuvimos. Y me acuerdo que un día estábamos en la playa y oímos tiros. Eso es al final de los años 70, es decir, mucho antes de lo que contáis vosotros. Y luego, la verdad, que no volvimos a Zarauz porque me daba miedo. Estábamos en San Juan de Luz, pero en San Juan de Luz también vimos a Etaotegui, que se paseaba por los campos en San Juan de Luz y nos chocaba. Y todo eso lo he vivido. Por eso que Neos, con pues lo de Diego, también Cristóbal Colón, que es un primo de mi primer marido, Jaime Prado, que también le mataron en la calle. Y todos estos, hay que acordarse de eso, no solo lo reciente. Vosotros sois jóvenes, muchos de vosotros. Es antes de eso que empezó este problema y hay que lucharlo.
¿Y cómo lucharlo? Pues con los valores. Los valores que a mí, mi abuelo no lo conocí, pero mi padre, que era el cocodrilo, que seguro que todos vosotros habéis utilizado alguna vez el cocodrilo, era un gran campeón y una maravillosa persona. Mi madre, que también era campeona de golf, ella, el de tenis, me enseñaron estos valores, que eso es lo que queremos que nuestros hijos, nuestros nietos y los vuestros tengan. Esos son valores del deporte, que no es el fútbol, perdona Raúl, esta noche hablo de otros deportes, el tenis, el golf, y muchos otros hay en la familia Prado, precisamente, gimnasia, hay caballo, mi hijo, que también, el deporte son valores enormes, y a mí creo que me lo han enseñado bien y espero intentar así. Y resulta que después me topé con la música, la conocía desde, por supuesto, muy joven. Pero hace pues, muchísimos años conocí a Ángel, que es el autor el compositor que vais a ver esta noche, que también tenía los mismos valores. Conoció a mi padre y se gustaron mucho los dos porque me transmitió un poco mi vida. He sido protegida por dos personas maravillosas, que eran mi padre y mi último marido Ángel, que eran personas que tenían valores de creación, de auténtico. Ángel, él vivió la guerra civil y nació antes y sufrió la guerra civil, pero también se quedó sin padres muy joven y tuvo que luchar mucho y aprendió estos valores de trabajo, de obstinación, de lucha permanente toda su vida. En esta comida que tuvimos contigo, Jaime, te presentó él su libro, que es El viento, de su vida, y que está tan reflejada con una de las obras que oís esta noche, que se llama Viento de la vida. Y era un luchador impresionante. Luchó hasta los 89 y 11 meses y no pudo llegar a sus 90, pero bueno, luchó mucho toda su vida y llegó. Yo creo que hay una carrera impresionante y es esta lucha que veo tanto en Neos, que todos los jóvenes luchar. La vida no es fácil, hay que luchar en todo. Algunos han tenido una vida más fácil que otras, pero todas las vidas hay una lucha en algún momento. Y eso es lo que tenéis que luchar y creer. Y esta noche pues he querido hacer participar la música de Ángel, que es una música llena de sentimientos. He hablado antes del viento de la vida, que es toda su lucha durante muchos años, quedándose solo, pasando las montañas a pie, yendo a Francia, yendo a Alemania para luchar, para ganar. Y la carrera de músico es una carrera que hizo 17 años de carrera de música, el único guitarrista en tocar la mano derecha y la mano izquierda. Ha luchado y al final de su vida, en los últimos 20 años, estuvo componiendo todas estas obras que vais a escuchar. Y creo que la música es también una manera de apaciguar. La primera obra que tocarán esta noche es una obra que compuso cuando se murió su padre, que lo encontró 60 años después de haberlo abandonado a los 8 años, y lo encontró en Argentina y pudimos ir a buscarlo y están sus cenizas en Cádiz. Pero eso ha sido una lucha permanente. Él estuvo en la primera presentación de Neos 3 meses antes de su muerte, yo creo. Le encantó la idea, estuvo muy partícipe, le encantó la comida contigo, que estuviste adorable con él y comunicaste. Yo creo que hubo una conexión tremenda, por eso que me hace muchísima ilusión que su música sí estará aquí con nosotros seguramente también por su música. Los músicos, quiero un poco hablar de ellos. Hay el guitarrista es un turco, que es una persona increíblemente educada, musical, está ganando todos los concursos de guitarra en este momento en Europa. Y el cuarteto Chagall, que la acompaña, son amigos de Ángel, lo conocieron muy bien
y tocan su música desde hace varios años con todo el sentimiento que merece. Así que espero que esta música suavizará un poquito vuestra pena, pero también la ilusión. Hay pisas de Cádiz, que son danzas andaluzas que dan mucha alegría. Al final de mi vida, pues después de francesa, parisina, vasca, madrileña muchos años y un poco andaluza ahora, gracias a Ángel, que nació en Cádiz, pues yo creo que representa muy bien y alegra un poquito esta reunión, que en algunos momentos, si lo entiendo muy bien, agradezco mucho otra vez a los hijos de Diego de haber querido participar en esta reunión, y creo que para ellos, hombre, son recuerdos obviamente con mucha pena, pero también hay que respetar las víctimas y acordarse de ellas. Eso es por eso que estoy aquí y que sigo participando. Muchas gracias por el honor de estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias, Raúl Respaldiza, en nombre de Certior. Gracias, Catherine Lacoste. Y muchas gracias a las víctimas que nos habéis acompañado hoy. A Fernando, a Paula, a Almudena. Gracias a todos. Irene, María Jesús. Vamos a empezar el concierto, y este concierto es en recuerdo de todas las víctimas que estáis aquí, pero también de todas las demás. Sabemos que son 853 asesinados por ETA, 2.632 heridos, 16.000 amenazados y más de 200.000 exiliados. Hoy a todos ellos vamos a rendir un recuerdo con la obra Recuerdas de una vida, que interpreta Ozberg Sarigul a la guitarra y el cuarteto Chagall de cuerda. Gracias a todos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy Ozberg Miraç Sarigul. Esta noche voy a tocar las obras emotivas del gran maestro Ángel Piñero, y creo que estas obras tienen un bien conexión con este evento especial, esto significativo. Y muchas gracias a vosotros por venir, por compartir esta noche con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos, muchas gracias por este espectacular concierto Recuerdas de una vida de obras de Ángel Piñero que nos ha ofrecido el Cuarteto Chagall y a la guitarra, ya no me acuerdo del nombre, Osberg, es que no es un nombre aquí muy mío. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sabéis que todos los actos de Neos acaban siempre con el himno de España. Este acto hoy no iba a ser menos, pero hoy tenemos la suerte de que nos lo van a interpretar en directo. Esto es un lujo. Muchísimas gracias por interpretar para nosotros el himno de España. En pie, todos, por favor.